Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Ya después de un muy largo tiempo hemos vuelto aquí a retomar este querido podcast y el día de hoy les traemos como tema de conversación ciertas noticias de lo que ha estado pasando últimamente en Texas y de esta pequeña crisis social que está viviendo últimamente Estados Unidos. Pues sí, pues hay que recordar que a finales de mayo, pues hubo una tragedia, tristemente un tiroteo en Uvalde, Texas, en donde Salvador Ramos, un joven que compró dos rifles de asalto AR-15, pues fue a una primaria a la primaria Rob, en donde empezó a disparar pues en un salón de clases y tristemente llevarse pues, la vida de 19 niños y dos maestras, aunque pues todavía pues hay, la suma puede seguir como la EBC que dice que fueron 21 muertos en lo que pasó en la tragedia de Uvalde. Y pues yo creo que es algo, un hecho lamentable y que no es, digamos que algo que pase por así o que es algo nuevo, sino que es ahora sí que otro triste tiroteo, principalmente en un centro educativo que se lleva todavía más vidas, como lo que fue en Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook, en donde pues también más tiradores se llevaron la vida de inocentes. Y pues empezar con el tema de conversación, con esta pequeña introducción de lo que pasó. Y ahora sí que para el señor Patitas, ¿qué, qué tiene la culpa de que pasen todo eso? ¿La venta libre de armas? ¿La salud mental de los tiradores? ¿O cuál sería pues lo que se tiene que enfocar en estos casos? Ya que pues ahora sí que una sociedad que está dividida por el derecho de usar armas, que no, que luego son los videojuegos, que son la música, que luego pasó esto. ¿Cuál sería su respuesta? Primero, antes que nada, sería multifactorial. Hay diferentes factores que creo que involucran. Ya comentaste algunos. La venta de armas, ¿cómo se llama? La salud mental, la sociedad. Pero creo que lo que aquí estamos viendo y experimentando es más que nada un fenómeno social. Porque conforme hemos visto, durante los últimos años ha ido aumentando más este número de casos, hasta tal grado de que ya en las escuelas tienen simulacros de qué es lo que se debe hacer si alguien empieza a hacer una balacera, ¿no? Y bueno, tendríamos que antes de todo esto ver un antecedente, ¿no? Tenemos pues a Estados Unidos, primer mundo, con que viene arrastrando ciertos temas, ciertas problemáticas, más o menos, digo, casi todos los problemas se pueden arrastrar casi desde el nacimiento de una nación, pero podemos irnos desde la Segunda, la Primera Guerra Mundial, cómo ser las diferentes guerras, todo este tipo de imperialismo, que de una u otra manera aumentó el número crítico de personas que podían llegar a tener cierto tipo de estrés postraumático, como fue en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, y estas diferentes guerras que tuvieron a lo largo de los últimos siglos. Y pues ya después de esto, a querer y no, esto impactó en la juventud en ese entonces y poco a poco como que esos mismos problemas se puede decir que se han ido arrastrando, ¿no? De hecho, el otro día andaba leyendo que más o menos el 7% de la población estadounidense está encerrado en prisiones y cosas por el estilo, ¿no? Y digo, a pesar de que sea el bastión de la libertad y de la valentía, el valor y todo esto, a veces es importante tener ciertas restricciones, que el Estado tome ciertas decisiones, como sería en este caso el manejo de las armas, ¿no? El regularlas un poquito, porque realmente es un poco, bueno, al menos a mí me suena, no sé qué es lo que opine usted, Bubón, un poco incongruente que a sus ciudadanos menores de 18 años no se les permita tomar,
pero sí portar un arma. Algo que, digo, tomar también tiene sus consecuencias y pues México y varios países de Latinoamérica son un ejemplo de ello, ¿no? Pero pues también la porta de armas legítima tiene bastantes consecuencias, ¿no? Digo, considero que es parte de este discurso de que pues, todos somos libres y tenemos ciertos derechos y ciertas igualdades, pero aún así, a pesar de que se lucre bastante con este tipo de negocios, siento que ya se está viendo afectada justamente en este tipo de situaciones y en este fenómeno social que va escalando poco a poco, a pesar de que nos encontremos en una época en donde la individualización se está incrementando. Creo que también este sería uno de los factores por los que se empezaría a dar un poquito más este tipo de problemáticas. Pero no sé qué es lo que usted opine, Bufón. Pues yo creo que, como tú has dicho, pues siempre ha habido un acontecimiento. Principalmente, pues, el primer tiroteo masivo, o que fue el más popular, que fue el de Columbine, que fueron dos alumnos que, pues sí, tenían ciertos trastornos mentales. Uno creo que sufría de megalomanía, mientras otro depresión. Y pues, ahora sí que fue uno de los, pues tristemente, lo que popularizó lo que es el término school shooting o tiroteo escolar, en donde, pues, no solamente fue eso, sino que hubieron ya muchas personas que incluso vieron a los dos chicos, a los dos tiradores de Columbine como mártires. Estamos viendo como lo que pasó en Virginia Tech, también otro alumno de origen asiático, creo que era coreano, Son Chae-Hu, que empezó también un tiroteo, el más mortífero en cuestión de escolaridad, llevándose 33 muertos. También vimos el de Sandy Hook por Adam Sandler, que también otro joven que también se obsesionó con los tiroteos masivos y etcétera. Y no solamente estamos hablando de centros escolares, también estamos hablando de cualquier lugar, lo que pasó en Buffalo, también 10 días antes de lo que pasó en Uvalde, que también un chico con ideas de supremacismo blanco empezó a disparar en una ciudad de comunidad negra, o también lo que pasó en Orlando, en el Bar Pulse, que también fue, creo que un adulto de origen de musulmán que empezó a disparar en un bar de la comunidad LGBT, o el más mortífero que fue en Las Vegas, en donde un sujeto armado hasta el diente empezó a disparar ahora sí que sobre un concierto de country. Y creo que sí, o sea, es una tristeza ver que estos fenómenos se siguen dando, que cada vez ves en las noticias y dices tiroteo, pasó esto, y pues sí, también uno de los que más se cuestionan y se critican sobre todos esos tiroteos son lo que es la facilidad de conseguir un arma. Como tú has dicho, o sea, no se puede vender alcohol, cigarrillos, incluso se tienen que hacer muchas pruebas de licencia de manejo para para tener la licencia, pero ir a la armería y conseguir un arma, pues es como tan fácil como comprar un chicle en cualquier Oxxo, o sea, toma y te la venden. Y como tú has dicho, o sea, pero hay que también recordar algo, las armas son algo que podemos decir son parte de la cultura estadounidense. Ese es, ahora sí que desde la segunda enmienda de los Estados Unidos de su constitución, pues te da la libertad de portar armas. Pero pues viendo todos esos casos de que luego ves que jóvenes pueden conseguir armas y luego hacer este tipo de barbaries, que aunque viendo muchos de los casos, pues ahora sí que ni tanto ellos consiguen las armas, sino son armas de tanto de sus padres como de que los consiguieron otros amigos, pero que tristemente las toman y empezaron a hacer este tipo de cosas, como el de Sandy Hook, en donde el tirador le disparó primero a su madre, se tomó todos los rifles que tenía la mamá, porque también la mamá era amante de las armas, y se fue a la primaria Sandy Hook a hacer pues el tiroteo más mortífero en lo que sería pues educación primaria. Yo creo que hablando sobre el control de armas, pues sí es un tema muy polémico, ya que es un tema que ha dividido tanto demócrata como republicano sobre en qué sentido se tiene que legislar y todo eso, y aparte de los intereses creados por la Asociación Nacional de Rifle. Y aquí, bueno, entra la pregunta, ¿está de acuerdo tener la libertad suficiente para tener armas?
o el Estado tiene que restringir estas, o sea, la venta y el uso. De mi parte, yo diría que tendríamos que evaluar primero por qué surgió el Estado, cuál era la finalidad del Estado, ya que surgió este concepto a lo largo de la historia y la problemática. Y bueno, si lo pensamos un poco, al inicio, en sus orígenes, la misión del Estado era regular a la población gobernante en ese entonces, de acuerdo de las diferentes instituciones que se iban aplicando, ¿no? Y pues últimamente hemos visto, no solamente en Estados Unidos, sino me atrevería a decir que a nivel mundial, que el papel del Estado a veces solamente termina de ser como de reunir el dinero y luego volverlo a aplicar en ciertas empresas o en ciertos lugares para infraestructura y demás, ¿no? Así que de mi parte yo diría que sí, es importante que el Estado retome ese control sobre la población, esa limitar un poquito esas libertades o derechos que se han tenido acerca de, en este caso, las armas, ¿no? Y digo, a pesar de que pues, tenemos los temas de el liberalismo y estas diferentes complicaciones que ha venido presentando, en el que el libre mercado gobierna todo lo demás, en este caso la economía y cosas por el estilo, siento que en parte esa es una de las responsabilidades que ahora debe de asumir el Estado para que un sistema pueda seguir funcionando poco a poco, ¿no? Que vuelva un poco a aplicar ese control y ejercer ese dominio que no tanto como ejercía en el pasado, pero sí de una manera que se pueda sentir y se pueda apreciar un poquito más de seguridad, ¿no? Sí, Digo, ah, por favor, Bufón. sí, claro, o sea, el control, luego sí, mucha población ahorita también pide el control de armas en el sentido de que, pues sí, o sea, nadie sabe cuántas armas se venden o o quién tiene esas armas, en el sentido de que nadie se sabe si el que tiene esas armas es un potencial persona que pueda cometer a un hecho lamentable, como ya lo habíamos dicho, o sea, desde, pues, sí, principalmente un tiroteo en donde se busque, pues, digamos que no se sabe muchas veces por qué pasan esto, o sea, ahora sí que, pero sí mucha gente pide luego que también se regule esas armas para que se sientan más seguros, como tú has dicho, o sea, es un fenómeno el school shooting desde Columbine, en donde muchas incluso primarias tuvieron que implementar pues estos simulacros de tiroteo para que prevenir cuando llegue lo peor y pues resguardar la vida de los infantes. Ahora sí que aunque este debate entre que las armas deben ser reguladas o no, o deberían ser, pues digamos que prohibidas o en un ciertamente reglamentadas por el Estado, tanto a nivel estatal o federal, pues es algo que todavía divide mucho en el sentido a muchos estados, principalmente a las dos fuerzas políticas de Estados Unidos, que son los demócratas, que son los que están a favor de la restricción, y los republicanos que están a favor de la libre portación del arma. Pero pues, si vamos a seguir platicando después de este corte. Bueno, continuamos nuestro podcast después de la pausa técnica y bueno, volviendo al tema inicial, pues sí, o sea, es algo que ha dividido muchas veces la sociedad americana sobre tener o no el control de armas, pero desde mi opinión yo creo que hay que pensar lo siguiente, o sea, si nos podemos muy específicos, pues cualquier cosa puede ser un arma, desde un cuchillo de cocina hasta un coche que puede ser utilizado para herir a alguien. Yo lo que veo es de que sí se necesita un ciertos requisitos, como lo hacen, pues ahora sí que con las bebidas alcohólicas para la aportación de armas, es decir, un límite de edad para que tú puedas tenerlas, también un tipo
Creo que verificación o un tipo de listado sobre salud mental, principalmente si la persona tiene signos de violencia, de depresión y etcétera, o incluso también un registro de antecedentes penales, es decir, si la persona pues está portando, eh, pues sí, o sea, si ha sido violenta y etcétera, pues para la obtención. Tristemente, también hay que ver que cuando se pone límites a una cosa, por ejemplo, la venta de armas, tristemente puede surgir el mercado negro. Y eso estamos hablando de que pues personas que tengan armas, pues las empiecen a traficar ilegalmente. No sé qué es lo que opines tú, doctor Patitas. Antes que nada quería retomar un parte de tu discurso en la que comentabas de pues, estas dos partes que están divididas dentro de Estados Unidos y pues también comentar que el otro discurso que dice que pues está, que es lo que garantiza la seguridad de estas diferentes personas, ya a la hora de que no van a poder portar armas como han venido haciéndolo durante todo este tiempo, ¿no? Siento que es comprensible y es algo que con la confianza se puede llegar a manejar, ¿no? Poder ir desarrollando poco a poco ya el no manejo exclusivo de armas y cosas por el estilo, como medio de defensa ante las demás personas o ante las demás amenazas, creo que es lo primero que habría que trabajar, porque es muy interesante eso de, no, es que ya vamos a guardar las armas, ya va a haber paz, felicidad y tal cosa, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Por lo mismo, este fenómeno social creo que no pararía en que se llegara a prohibir las armas, justamente por lo que tú comentas, este mercado negro, estas diferentes formas ilícitas que ahora se volverían de obtener las armas, se volvería también muy lucrativo y a lo mejor otro tipo de fuerzas adquirirían más poder, ¿no? Yo lo que creo es que se debería de ser un nuevo cambio en la mentalidad de la población, en la mentalidad social, para poder fortalecer un poco esta confianza y esta coerción social que puede llegar a existir, ¿no? Porque digo, considero que este problema en sí viene de, ok, el otro es diferente a mí. Entonces, de una u otra manera, no sé qué es lo que va a hacer esa otra persona, ¿no? Esta expulsión de lo distinto que nos habla este Byung-Chul Chan es un tanto problemática para llegar a ciertos problemas que son presentes tanto en la sociedad mexicana como en la estadounidense y como a lo largo de todo el globo. Por lo que considero importante que este cambio de mentalidad, este cambio en la educación que se ha venido no desarrollando, que se ha dejado un tanto de lado y que se ha buscado fortalecer otro tipo de valores, por decirlo, la individualización, la competencia, el exceso de positividad y muchos otros en los que se busca más un mejor rendimiento, ha ido favoreciendo este tipo de mentalidades y creo que para poder cambiar esta situación se necesita un cambio de mentalidad. No va a ocurrir de un día para otro, como sería una prohibición de armas, aunque también con su respectivo tiempo, pero aún así creo que sería atacar el problema de raíz, porque podemos atacarlo poquito a poquito, pero al final esta va a seguir creciendo. Esta planta va a seguir creciendo y va a seguir dando frutos que solamente contribuyan a que haya más violencia. No sé si tú concuerdas con esto, Bufo. Sí, yo concuerdo porque, como yo lo he dicho, o sea, un arma puede ser cualquier, un cuchillo, un coche, incluso un palo, o sea, cualquier objeto que se busque herir a alguien lo puede ser y pues, ok, entiendo de que una arma de fuego como un rifle de asalto, etcétera, es más peligroso o puede ser más mortífero que un cuchillo, o sea, la cantidad de víctimas que te puedes llevar. Pero yo soy más de los de que, o sea, y porque yo he visto, o sea, hay personas que, por ejemplo, que tienen armas, pero, o sea, arsenales completos de armas, pero son personas que solamente lo hacen por el hobby, o sea, por el gusto de poseerlas o sea, y son gente que puede ser, pues, de lo más, podemos decir, tranquilo, o sea, que solamente poseen armas por el gusto de tener armas, pero no son personas que estén pensando en accionar esas armas contra inocentes.
si nos vemos, ahora sí que si vemos los tiradores de las matanzas más grandes que ha vivido Estados Unidos, podemos decir, pues digamos, Columbine, Virginia Tech, San Isidro, ahorita el Bar Pulse, Buffalo y ahorita Uvalde. Tenemos que primero verificar cuál era la condición de todos estos tiradores desde pues Columbine, pues que eran dos jóvenes, pues que eran rechazados por el campus, que eran como que los menos populares, etcétera, bullying, etcétera, pues conllevaron a que esos chicos tomaran la acción que no es justificable, es decir, nunca se va a justificar el asesinato ni la violencia, pero que sí, o sea, tomaron esa decisión de disparar y finalmente provocar el suicidio. También en Virginia Tech, este joven surcoreano, en que pues igual otro, igual que era apestado, que por su timidez y etcétera, pues también fue motivo de burla por parte de, pues, también del campus, y aparte también de tener sellos de violencia extrema, es decir, una persona que también tenía rasgos de violencia excesiva. También Sandy Hook, un joven también con síndrome de Asperger, en que también igual solitario, que se cerraba del mundo y la sociedad hasta que pues hizo pues, esa horrible tragedia en ese kinder y etcétera. O sea, si analizamos cada caso y vemos tanto el perfil psicológico, podemos ver que también es necesario un cambio de mentalidad. O sea, pensar que, y como siempre lo he dicho, o sea, pensar que los videojuegos, que las canciones, que los artistas, que así como lo que pasó en Columbine, en que ya todo era culpa de los juegos de disparos, Marilyn Manson, la televisión, etcétera. Yo creo que también esto de culpar a las armas de violencia, pues es muy, para mí me parece muy eh, pues como que muy bobo, podemos decirlo, ya que pues un arma fue creada, pero un arma no fue creada para dársela a alguien con problemas mentales y hacer que haga ese tipo de matanzas, sino que pues son armas creadas pues para pues la defensa o para la colección, o sea, lo he dicho, o sea, hay gente que colecciona armas y son gente que no se le ocurre en la cabeza hacer actos tan atroces. Pero sí, como tú dices, Patitas, o sea, falta yo creo que un cambio de la sociedad, pero yo creo que un cambio de pensamiento sobre qué piensa el otro, la ayuda, la psicología, dejar de tabú como la depresión, la ansiedad y etcétera, principalmente, por ejemplo, los países de tercer mundo como Latinoamérica, en que todavía hay un gran tabú sobre la depresión y la ansiedad y otros trastornos mentales que no son visibles a simple vista, pues sí, es necesario también un cambio de mentalidad pues, para evitar que gente llegue al extremo de que si soy un apestado de la sociedad, pues al final voy a hacer algo que me recuerden, aunque sea algo que te lleves la vida de inocentes o así, o sea, o hieras a personas. Sí. Sí, la verdad sí se considero que se debe de hacer un estudio adecuado y es, no me agrada decirlo, pero creo que de una u otra manera ha sido, todo esto que está pasando ha sido ciertas consecuencias de las decisiones pasadas, de estas circunstancias que nos han antecedido y que nos siguen ocurriendo, ¿no? Como dices, no es nada justificable este tipo de actitudes por las circunstancias en las que estuvieron inmersos este tipo de jóvenes y estudiantes. Por lo tanto, considero que es muy importante, pero muy importante que ya es hora de reflexionar, no solamente de este tema, pues también está cambio climático, la situación económica, el sistema que ahorita parece estar pues, tambaleándose, más o menos ahí, como que medio inseguro, con cierto riesgo de caer y cosas por el estilo. Y pues siento que de una u otra manera estas son las repercusiones y son como los mismos antecedentes que pueden llegar a simbolizar esta caída, ¿no? Este, digo, hace tiempo tuvimos este cambio económico, cuando estaba el mundo bipolar, cuando se ocurrió la caída del muro de Berlín, todo cambió a partir de ahí. La economía cambió completamente, la caída de la URSS también cambió completamente, ¿no?
Y últimamente con estos diferentes tipos de fenómenos sociales que se han ido presentando a lo largo de esta época, creo que es el preludio para que simboliza a lo mejor la caída de un sistema, ¿no? Y pues, como dice, pasó como con lo mismo de la pandemia, ¿no? Puede llegar a pasar esto mismo, ¿no? Que como que había cosas que nos avisaban que no estábamos preparados para recibir este cambio o este fenómeno y terminaron pasando de todas maneras, ¿no? Así que considero yo importante ir y poner atención en estos pequeños detalles, o en estos casos grandes detalles, en estas dificultades y estas situaciones que nos van aconteciendo lamentablemente día a día en nuestra cotidianidad, para poder evitar en un futuro que estas mismas situaciones se repitan o pueden llegar a ser incluso muchos peores, ¿no? Sí, o sea, yo creo que como tú lo has dicho, o sea, hay momentos de crisis, puede ser tanto mundial como regional, por ejemplo, muchos dicen que lo que pasó en Columbine fue pues, también una forma de llamar la atención, bueno, de responder, una disculpa, de responder a lo que pasó también en Waco, en que si no se conocen, pues fue una secta llamado los de Vivianos, en donde tenían armas también y que hubo un enfrentamiento en el gobierno y que tristemente pues hubo un incendio que todavía no se sabe quién lo provocó, pero que tristemente murieron personas y pues de ahí pasaron pues muchas cosas en el interior, solamente por mencionar también a los jóvenes de que empezaron a disparar como forma de protesta también sobre lo que pasó en Waco, o el atentado de Oklahoma, en que también fue un atentado terrorista, ya no sé el término, que era, pero que era un propio americano que fue a, pues sí, o sea, atacar a gente por lo que pasó también, lo que pasó en Waco, Texas. Y como tú dices, o sea, los cambios luego tristemente no afectan a las personas. Y pues volviendo al tema, o sea, yo creo que lo que es más necesario que más que un control de armas, yo creo que es más una forma de cambiar la mentalidad y pues integrar a la gente que no, que es diferente a ti, no solamente hablando de integrar gente con rasgos diferentes visibles, estamos hablando color de la piel, estatura, discapacidades, etcétera, sino también la forma de pensar y de comportamiento. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que creo que en secundaria había un joven que llegó nuevo, o sea, un chavo igual que, pues sí, o sea, cuando llegas a un nuevo lugar tímido, etcétera, digamos que pelo largo, camisa negra, jeans, así como que muy dark. Y tristemente tenemos como que la opinión de que, es que es callado, es que se viste así, de seguro puede ser que sea peligroso, o sea, que puede ser que sea alguien que llegue a dañar a alguien si no lo expulsan rápido. Y es algo que es una mentalidad triste que mucha gente cree que dependiendo a tu vestimenta o incluso de lo que viviste, sea que pasaste sobre una cuestión de crisis, una enfermedad, tanto mental como física, incluso una adicción, pues la gente te tiene tachado como, gente que tiene estos problemas puede ser peligrosa y dañina. Y pues eso descubrí. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, eso no justifica en que agarres un arma y empieces a herir o a matar a gente inocente, sino que también como sociedad tenemos que tener el papel de ser más empáticos y cuando una persona no se siente bien, pues darle un apoyo en lugar de dejarla que se vaya poco a poco apartando la sociedad y pues tristemente que nunca llegue el pensamiento de decir, si me la hicieron, ahora me la van a pagar. O sea, Sí, realmente lo que tú comentas considero que es más que nada hacer este esfuerzo comunitario, este esfuerzo continuo de cada uno de nosotros, para integrarlo otra vez a esta masa social que conformamos y que una de otra manera no se termine. Y digo, hay un fenómeno que se llama delito de culpa o por culpa, en el cual luego sucede que algunos delincuentes que ya han salido de la cárcel, ya se supone que están rehabilitados para el sistema,
se sienten culpables, ¿no? Así que cometen este mismo delito para que de una u otra manera ya sean castigados, ¿no? Y esta misma mentalidad que tú comentas de que se les acuse, que se les ponga estos sesgos, estas ideas y estos prejuicios, contribuye de una otra manera a que su rehabilitación a esta sociedad se complique y se dificulte y a lo mejor favorece que haya ciertas recaídas o este tipo de comportamientos que no terminen de ayudar o que no terminan de favorecer esta reintegración social. Y pues es un tema bastante complicado y bastante polémico, y pero sobre todo bastante triste de ahora como generaciones en las que vivimos toda la cosa, se esté viviendo este tipo de cosas, ¿no? Digo, diría mi abuela que hace 60 años a nadie se le hubiera ocurrido que esto llegaría a pasar en escuelas, en primarias, en secundarias, en donde hay niños. Y pues es algo bastante complicado, que espero que con este esfuerzo continuo que hacemos el llamado ahorita mismo, demos esta nueva integración y este apoyo a nuestros semejantes, porque de una u otra manera ellos son similares a nosotros, sin importar si tienen un color diferente de piel, si tienen una religión diferente, una etnia, una forma de pensar diferente a ti, es de una u otra manera un ser humano, como cada uno de los oyentes que están aquí y cada uno de nosotros que estamos ahorita hablando. Así que pues yo sí hago al menos un llamado a que se dé esta tolerancia, este respeto, para que haya mayor facilidad en la eliminación de este tipo de comportamientos, al menos a mediano y largo plazo, ¿no? Porque pues ya somos parte, cada uno de nosotros somos parte del mundo y estamos construyéndolo con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Yo comparto lo mismo, Patitas, y como forma de conclusión de este capítulo, pues yo creo que lo mismo, o sea, yo creo que estas tragedias que luego vemos en las noticias, de que gente dispara discriminadamente puede ser que también por ideas también de como lo que pasó en Búfalo o en Pulse, que fueron ideas de supremacismo o de intolerancia a los homosexuales, pero como también en Columbine o en Sandy Hook, personas que tenían trastornos mentales que nunca se tuvieron que tener más cuidado, tenerle más precaución, pues pasó esto. Yo creo que como tú lo has dicho, o sea, tenemos que volver a una sociedad más entendible, una sociedad que, aunque pase lo que pase, pues no juzgue a lo demás ni que sea por los gustos, o sea, que te guste una cosa o algo así, pues obviamente cosas que sean acorde también a la ley, o sea, que tampoco no afecten a otros, pero, o sea, cosas que te digan, ah, jaja, es que mira, a este güey le encanta esto, es raro, es un fenómeno, etcétera. Yo creo que sí, poco a poco tenemos que eliminar lo que es este tipo de burlarse o de hacer hate a lo que es diferente, y sino más bien como de integrar y conocer, o sea, decir, ah, pues esto no está tan mal, o ah, bueno, esto puede ser que nos guste, etcétera, o sea, y siempre integrar a las nuevas personas, o sea, si ves a un compañero que le dificulta la forma de hablar o de juntarse o de expresarse, ayúdalo poco a poco, conoce a nueva gente y así, o sea, no dejarlo a una persona que por sus propios trastornos o su propia inseguridad, etcétera, se vaya encapsulando solo y pues que sea así como que un bicho raro, sino poco a poco ayudarlo. Y creo que esto fue todo por parte de nuestro podcast. Hoy es otra Ujú. vez es una alegría volver a estar con el doctor Patitas. Y pues vamos a seguir sacando episodios más seguidos. Esto es Siglo XXI, un mundo feliz. Y pues realmente gracias a los oyentes que llegaron hasta acá y también gracias al Bufón por que hemos retomado este proyecto. Espero que sigan ahí atentos y pues sí, les prometemos que les traeremos más contenido últimamente y gracias por escucharnos y nunca se olviden de la frase de este podcast. Nos vemos.